muy feliz de esta renovación en la que voy a intentar dar lo mejor de mí como vengo haciendo y si cabe más pues mejorar el nivel, ¿no? Como dice Braulio, que creo que aún tengo margen de seguir mejorando y ese es el objetivo, ¿no? ¿Ha habido conversaciones largas o cortas? No, bueno, al final han sido los representantes los que han llevado a cabo las conversaciones con Braulio y con el club y bueno, yo creo que han ido de lo más fluidas. ¿Qué esperas aportar este año más de ampliación? Son 2 temporadas, esperando ampliar muchos años más. ¿Cómo lo ves un poco tu futuro? Sí, pues lo primero, mi objetivo principal es seguir sumando al equipo, intentar dar lo mejor de mí y evidentemente dar ese nivel para conseguir el objetivo del club, ¿no? Que va a ser el mantenernos el año que viene en Primera División y bueno, y ojalá el futuro traiga otra renovación o cosas mejores si el nivel es bueno. Pero como te digo, estoy muy mentalizado de seguir trabajando, de seguir dando lo mejor de mí para que el club siga en primera muchos años. ¿Llega la renovación en el mejor momento de tu carrera, quizás? Bueno, se puede decir que sí, ¿no? Al final, a lo largo de estos años en el primer equipo he pasado por muchos momentos, de algunos no tan buenos, la cesión a León y otros pues más bonitos, ¿no? Como puede ser este año y sí que creo que como ha dicho Braulio, ha dado un salto de calidad este año en el que he mejorado mi nivel y la verdad que estoy muy contento con la renovación. Bueno, a ver, tampoco es que me haya cambiado la vida, o sea, yo al final salgo cedido porque tengo una lesión en la rodilla y aquí no soy capaz de encontrarme al 100% para poder competir y bueno, como todos sabéis, cuando un jugador no está al 100% es imposible primero competir con los compañeros de su puesto y luego competir contra los rivales, ¿no? Entonces, como ha dicho Braulio, ha sido una cesión acertada en la que salgo cedido a la Cultural, me recupero de la rodilla, que eso era algo importantísimo para mí, porque si no lo llego a hacer, a saber qué habría pasado. Y luego a raíz de que me recupero la rodilla, también doy un buen nivel en León y bueno, al final sumo experiencias nuevas en la que nunca había salido de casa, llevo toda la vida aquí. Y bueno, pues sales reforzado porque te encuentras otras cosas que aquí no había vivido y al final pues vengo igual con otra mentalidad, con más madurez, no sé, llamarlo como queráis, pero la realidad es que vengo y voy a más. Bueno, no sé, yo creo que a todos niveles, ¿no? Al final es un conjunto de cosas, porque cuando los compañeros también acompañan y se hace un bloque fuerte como lo que se ha hecho este año, todos los jugadores salen reforzados, ¿no? Si el equipo va bien, pero a nivel de concentración, sobre todo, creo que he madurado mucho los partidos, que antes igual no estaba tan concentrado y luego, bueno, físicamente creo que también he dado un paso adelante en el que al final llevo muchos años ya trabajando el aspecto físico y eso se ha notado también. Sí, al final, haciendo una valoración de todo, sí que la cabeza juega un papel fundamental en la carrera de un futbolista y creo que en ese sentido estoy orgulloso con cómo he trabajado el aspecto mental y creo que ha sido eso clave también, ¿no? para llegar al día de hoy. ¿Te sientes capacitado para asumir más responsabilidades, no ya en el campo, sino a nivel de vestuario en este punto? Sí, por supuesto. Al final ya son muchos años, conozco muy bien el club y he aprendido también de los mejores, ¿no? de capitanes que han sido referentes desde el primer minuto y al final pues todo lo que vas aprendiendo de ellos pues lo vas mamando tú también y siempre, aunque no he llevado el brazalete, siempre ahí dentro del vestuario creo que he ejercido como capitán también. Sí, la verdad que sí. Como he comentado, ¿no? Miguel Flaño es un referente muy importante para mí, que me ha ayudado mucho desde el primer día que subí al primer equipo y al final, cuando aprendes de un jugador tan importante que lleva tantos años en primera división, pues es un orgullo, ¿no? Y al final eso es algo que valoro mucho.